Bienvenidos a otro capítulo de Poder Cívico en Red Noticias Quinta Región. Siempre alegres y contentos para enfrentar este programa porque nuevamente tenemos a una candidata al escaño. Sí, pero candidata a diputada por este Distrito 7. Tenemos ya presente acá a Evelyn Mancilla. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Muy bien, pues muchas gracias. Muy contenta de estar aquí de nuevo con todos ustedes para poder compartir algunas ideas y conversar acerca de nuestras propuestas de lo que queremos hacer cuando lleguemos al Congreso. Bueno, vamos a ver qué nos propone para que lleguemos ahí, como dice, al Congreso. Estos días el candidato a la presidencia de la República, su sector, ¿cierto?, Sebastián Sichel, ha hecho un hincapié en una propuesta que tiene que ver con las pensiones de alimentos, ¿cierto?, y todo lo que está relacionado. Es justamente lo que hay que realizar o habría que aportar desde otra arista también a este tema que es muy importante, sobre todo porque hemos estado pasando estos últimos días. Sí, a ver, yo creo que aquí hay un tema muy relevante que las que somos mujeres, mamás, podemos entender, y por supuesto los hombres también, si esto no tiene que ver tampoco con un tema de género, pero sí es importante algo que ha dicho el candidato presidencial Sebastián Sichel, que dice relación con que todos aquellos progenitores, vamos a hablar de progenitores para no hablar de mamá o papá y estigmatizar, todos aquellos progenitores que adeuden una pensión de alimentos estén en DICOM. Que eso es muy importante porque hoy día es como que tú no pagas la pensión de alimentos y no te pasa nada. No ocurre nada. Entonces, primero, que vayan a DICOM, me parece fantástico. Y por otro lado, la propuesta que ha manifestado el candidato Sichel dice relación principalmente con que aquellas mujeres, o en este caso, aquellos niños o niñas y adolescentes que no perciban esta pensión de alimentos, que es obligación del progenitor dársela porque es el derecho de ese niño, niña o adolescente, que estas personas que no la reciben puedan recibir una pensión garantizada, una pensión de alimentos garantizada. Garantizada por el Estado. Garantizada por el Estado. A mí me parece tremendamente relevante esta propuesta, Javier, porque nosotros hoy día vemos que a propósito de los retiros del 10% y que se pagaron muchas pensiones de alimentos gracias al retiro del 10% y gente que había adeudado durante años y años pensiones millonarias y que después no sacaron ni un solo peso de su 10% a propósito de esa deuda. Por lo tanto, a mí me parece importante hacerse cargo de ese problema. Hagamos un punto en esta materia, porque cuando hablamos de progenitor entendemos tanto a la madre como al padre, porque hoy día las madres también pagan, y me voy a hacer cargo también, ponerme en la otra arista, porque a veces siempre vemos al varón, ¿cierto?, a uno de ellos, en este caso el varón, el que no está en esa circunstancia, el que no está al día, el que no se coloca. Pero ¿no será que hoy día las sanciones que hay para evitar que esta persona pague, ¿cierto?, son tan bajas que da lo mismo si este señor o señora no las paga? Ahí habría que hacer un hincapié, mejorar esa situación. Sí, yo creo que ese precisamente es el camino, por dos cosas. La primera, tal como tú dices, hoy día no tenemos penas que sean lo suficientemente condenatorias a esas personas que deben la pensión de alimentos a nuestros hijos e hijas. Y por otro lado, yo creo que tampoco se trata de que el Estado se haga cargo de un deber que es del padre o madre de darle ese derecho a su hijo. Entonces, mi propuesta es que además esas personas que adeudan la pensión de alimentos, que el Estado se va a hacer cargo de esa pensión de alimentos, bueno, entonces que devuelvan eso que el Estado va a poner como aporte, que lo devuelvan con trabajo comunitario. Así como se hace en muchas partes del mundo, necesitamos siempre a alguien que nos ayude a barrer las calles, a pintar los rayados, a ordenar o mantener limpia una ciudad, a trabajar de estafeta, porque mucho también ocurre, porque efectivamente nosotros hablamos de progenitores y es muy importante hacer la diferencia entre los buenos padres y los malos padres. Si usted es un buen padre o una buena madre, no se tome a pecho lo que yo le estoy diciendo, porque esto va dirigido a las personas que están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, aquí nosotros estamos hablando de la mayoría de los que se portan mal, de los que no se ponen, de los papito corazón.
Porque efectivamente la realidad nos dice que la mayoría de las personas que incumplen con este deber son hombres y que no le pagan la pensión de alimentos a sus hijos o hijas. Entonces lo que yo propongo es que además de que exista este DICOM que dice Sebastián Sichel, que además de que el Estado se haga cargo de una pensión alimenticia garantizada, que esas personas que tenían ese deber le paguen al Estado con trabajo aquello que el Estado está pagando, lo que por derecho le corresponde a ese niño o niña y que era deber de su progenitor. Porque mucha gente a mí me ha comentado y me dice, lo que pasa, pues Evelyn, es que los buenos padres o las buenas madres, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones. Entonces, ¿por qué con los impuestos de todos nosotros se van a pagar las pensiones de alimentos de lo que les corresponde a ellos? Bueno, entonces están también en todo su derecho, porque nosotros tenemos que siempre pensar en que la ley debe proteger al más vulnerable, a aquellos que están en situación compleja de vulnerabilidad, que en este caso son los niños que no reciben el pago de su pensión de alimentos que por ley les corresponde. Yo voy a dejar una pregunta lanzada en este minuto porque también hay papás, por ejemplo, o mamás que por un motivo particular no han podido hacerse cargo de esta pensión alimenticia. También hay una situación que vamos a conversar, pero esto lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa comercial acá en Poder Cívico de Red Noticias. Bien, ya estamos de regreso en Poder Cívico, Red Noticias, informando siempre para que usted el 21 de noviembre vote informado, para que sepa por quién votar de verdad, porque conoce los planteamientos de nuestros candidatos. Y justamente hoy día estamos hablando acerca de estas pensiones de alimentos y también hay padres y madres que son castigados a veces injustamente porque ellos están con todas las intenciones, quieren hacerlo, pero no perdieron su trabajo y desconocen justamente lo que la ley les puede amparar, ¿cierto? Y en beneficio de su hijo, por supuesto. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Porque hay mucha gente que está realmente desinformada. Sí, a ver, yo quiero volver a reiterarlo, ¿ah? Es muy importante hacer la diferencia entre los buenos papás y las buenas mamás o aquellos que no cumplen con sus obligaciones. Nosotros estamos hablando de los que no cumplen porque no quieren, aquellos que han dejado abandonados a sus hijos e hijas durante años, y esas madres, normalmente, y hablo de madres porque son la mayoría mujeres, han tenido que sortear durante toda su vida todos los gastos que implica la crianza de un hijo, y no solo el gasto, el tiempo y todo lo que conlleva estar permanentemente al cuidado personal de un menor. En el caso de lo que tú manifiestas, hoy día eso está contemplado por la ley. Tú puedes ir al Tribunal de Familia, explicar al Tribunal de Familia que efectivamente tú no tienes trabajo, no te puedes hacer cargo y decir que y comprobarlo, por supuesto, porque todo esto tiene que ser comprobable. Y en el Tribunal de Familia se recibe y hay una pensión que es una pensión mínima que deben pagar aquellos deudores o aquellas personas que no lo puedan hacer. Ahora, hay un tema no menor y que tampoco está bien, que dice relación con el tema de la regulación de las visitas. Una cosa es el derecho a la pensión de alimentos y otra cosa es el derecho a las visitas, que es el derecho del niño. Siempre estamos hablando de los derechos del niño, del niño, niña o adolescente. Son los derechos de los niños a recibir su pensión de alimentos y el derecho de los niños también a recibir la visita de su padre. Cosa distinta también es, y que me gustaría dejarlo aquí de manifiesto, es lo que ocurre en los casos
casos, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar. Aquellas mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar y que son golpeadas, y que, ojo, la violencia intrafamiliar puede ser de distintos tipos, física, psicológica, económica, y la podemos ver en todos los estratos sociales y a todas las mujeres es increíble, les ha pasado a muchas más. Yo cuando hablo de esto, me pasa que públicamente la gente no lo quiere decir porque hay una vergüenza tremenda. Pero sí... hasta incluso, disculpa, hasta hace unos años pasaban 7 años. Así es. 7 años para que la persona que fue agredida recién comenzara a hablar. Así es. Y con mucha timidez todavía. Es una situación bien difícil, Evelyn, porque esa persona, por ejemplo, que hoy día es víctima de violencia, también pasa que su hijo debe tener la visita de su padre o de la persona que agredió finalmente, porque a lo mejor legalmente no lo son, qué sé yo. Pero ¿cómo se puede resolver esa situación? Ahí hay un vacío legal seguramente. Sí, lo que pasa es que, mira, nosotros mucho hablamos y mucho se nos dice a las mujeres: denuncie, llame al 1455, al teléfono de violencia en contra de la mujer, diga cuál es su problema, nosotros la vamos a ayudar. Pero lamentablemente el sistema está colapsado, lo vimos en pandemia. Las horas disponibles en los centros de la mujer para que fueras atendida con una psicóloga se demoraban 2 meses, 3 meses. Cuando tú llamas a Carabineros, Carabineros se puede demorar 2, 3 horas porque está en otro procedimiento para poder atender a este caso en particular. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que generar, Javier, es un sistema más amigable y que realmente respalde a la mujer cuando hace una denuncia de esta naturaleza, y tener la capacidad con los profesionales, primero para que te hagan terapia y atención psicológica, que eso yo te doy garantizado que casi no existe. Los centros de la mujer hoy día están colapsados porque son muchas las denuncias que hay. Por otro lado, también las policías no están lo suficientemente capacitadas para tratar esta materia. Fíjate que yo conversaba con una persona, con una mujer, y me comentaba el otro día que ella había hecho la denuncia, llegó Carabineros a su casa y Carabineros le pregunta si quiere o no quiere hacer la denuncia o si quiere o no quiere ir a contratar lesiones. Eso no puede pasar, porque claramente una persona que está con miedo, aterrorizada, lo único que quiere es que esta persona que la golpeó se vaya. Y Carabineros lo que tiene que hacer es ellos mismos tomar la denuncia y llevarte para poder hacerlo. Y perdón, los tribunales hoy día en este país son lo más machista que hay. Y ojo, yo no soy feminista por esencia, sino más bien yo lo digo con vehemencia porque esto yo lo he escuchado, porque lo he visto. Y no es primera vez que estas situaciones van afectando. Nosotros vamos a tener muchas más conversaciones, por supuesto, con Evelyn en este programa, y por supuesto que vamos a seguir ahondando en otras materias que están muy relacionadas con esto. Pero sí era el momento de tomarlo en cuenta, porque la violencia intrafamiliar y ligado con las pensiones de alimentos son temas que están de alguna manera maltratados, y ustedes tienen, particularmente usted, tiene allí una bandera de lucha importante. Muy agradecido por la presencia hoy día, Evelyn, de verdad. Muchas gracias a ti, Javier, por darnos la posibilidad de poder conversar temas tan importantes como los de la familia, de decirle a todas esas mujeres: el sistema es malo, pero tenemos que cambiarlo, y yo voy a estar ahí y voy a ser su diputada para poder proteger a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a todas aquellas personas vulnerables de este país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros, como ya les decía, vamos a seguir haciendo Poder Cívico. Tenemos mucho más que ofrecerles, por lo tanto, te siga pendiente de lo que estamos realizando acá en Red Noticias, Quinta Región. Un abrazo y que tengan ustedes un buen descanso. Chao. Este programa fue presentado por Restaurant Los Cordobeses, único supermercado, Illich Preto, Agua Brisas del Valle y su boutique americana, constructora y maderera de la costa.